Le voy a preguntar a nuestros panelistas, a nuestros tres panelistas, respuestas breves, pero después podrán extenderse. Según el BID, la ineficiencia en el gasto de los gobiernos de América Latina genera un despilfarro de 220.000 millones de dólares. Y el mismo BID dice que con 220.000 millones de dólares bien invertidos serían suficientes para acabar con la pobreza extrema en la región. Con 220.000 millones de dólares bien invertidos sería suficiente para acabar con la pobreza extrema de la región. ¿Y nuestra pobreza extrema en cuánto anda? ¿40 y tantos por ciento? 38, 40%. 38, 40% de los hondureños viven en pobreza extrema. Con el dinero bien, pero bien administrado e invertido, acabamos con la pobreza extrema en Honduras. Comienzo con el licenciado Alan Fajardo. ¿Qué valoración tiene sobre esto que dice el Banco Interamericano de Desarrollo como institución? Quiero decir que, en primer lugar, esto no nos sorprende, ¿verdad? Ya otros actores han expresado sobre esto. Por ejemplo, un estudio sobre pobreza que hizo FOSDE indicó una de las cosas que usted relevó muy bien, de que las transferencias condicionadas no están llegando al sector que debieran de estar llegando, sino que hay un porcentaje significativo de no pobres que están recibiendo esto, ¿verdad? Y es un aldabonazo, ¿no?, a la conciencia nacional de que haya un gasto público mejor orientado. Ya Friedrich Ebert dijo que la política es demasiado importante para dejársela solo a los políticos, ¿verdad? No, programas como este hacen que ciudadanos y ciudadanas podamos intervenir, ¿verdad? Y debiera de haber mecanismos para que el gasto público fuera mejor enfocado. Y mire, y es oportuna esta reflexión porque ya se introdujo el proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Es decir, ya van a comenzar a debatirlo en el Congreso de la República. Ya hay sectores que nunca se pronunciaban sobre esto que se están pronunciando y que les parece incorrecto que cada año se incremente el presupuesto y que cada año haya más pobres en el país, licenciado Melchor Rodríguez. Sí, solo para darle, digamos, un dato que Alan menciona, FOSDE. Yo utilizo bastante la información de FOSDE porque es en buenos análisis. Se habla de que en los últimos 15 años se han utilizado de parte del presupuesto más de 450.000 millones dirigidos a programas de asistencia social. Y pasamos de 2 millones de pobres a 3.5 de pobres. Entonces, es una ilógica que se está dando. ¿Cómo voy a destinar yo 450.000 millones para el combate a la pobreza? Y lo que hice fue incrementarla en 1.5 millones de pobres. Entonces, ¿ahí qué me dice? Que los instrumentos, porque ¿qué es lo que pasa, Renato? El presupuesto muchas veces la gente lo considera como solo es algo que le corresponde hacer, digamos, al Ejecutivo y a unos cuantos actores. No, eso nos corresponde a toda la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque es un instrumento de desarrollo. Lo que pasa es que no es visto como tal. Y cuando le hablo que es un instrumento de desarrollo, porque si yo soy parte del Ejecutivo y estoy diciendo que mis políticas van diseñadas, por ejemplo, a combatir la pobreza, pero dentro de un presupuesto tampoco vemos acciones puntuales dándole fondos, se queda nada más en discursos. Cuando digo yo que voy a combatir la pobreza, pero vemos que hay recortes a salud y hay educación. Cuando decimos que vamos a combatir la pobreza, pero solo incrementamos el gasto en armas. Entonces, es ahí donde realmente debe haber una coherencia entre el discurso que digo y las buenas, como dijo un amigo, las buenas intenciones tienen que venir emitidas del Banco Central. ¿A qué refiere esto? Que si yo digo en el discurso que voy a hacer tal cosa, pero tiene que haber un respaldo económico con el cual yo voy a ejecutar aquellas acciones que he determinado yo, por ejemplo, para reducir la pobreza. Y parte de esto, ¿a qué se debe? Porque nosotros no participamos en estas discusiones, y usted bien lo apunta, que últimamente el único, digamos, de los actores que está saliendo un poco más relevante es la parte empresarial, porque en cierta forma están cansados de decir, no es posible que sigamos pagando más impuestos con una ineficiencia administrativa durante estos últimos años. No es posible que sigamos pagando más impuestos cuando en los últimos 5 años hemos depreciado la moneda en un 25%. O sea que automáticamente estamos metiendo cada vez más pobres. Entonces, hay una serie de políticas que deben tener una coherencia. ¿Y qué pasa? Como ejecutivo, digamos, para mí es fácil, entonces, si soy el ejecutivo, solo decir, ampliemos la base tributaria y cobremos más impuestos. Y el 80% que sí se puede cubrir y el otro 20% endeudamiento. ¿Qué es lo que resulta? Recordemos que ahorita, en este año, llegamos más de 10.000 millones de endeudamiento, 10.000 millones de dólares. Por lo que tanto que nuestros hijos
cada vez, como usted lo menciona, van a ser más endeudados. Solo para darle otra cifra. Cada año estamos sacando casi nuevos pobres, podríamos decir, alrededor de 376,000 nuevos pobres por año, que por día son alrededor de 1,000 pobres al día, que estamos en una fábrica, realmente Honduras está convirtiendo en una fábrica de pobreza. Y teniendo un presupuesto como el que tenemos actualmente, deberíamos ser un poco más coherentes en la parte administrativa y ser más eficientes y dar sobre todo resultados al pueblo, ¿no? Repítame esos datos del FOSDE, por favor, Melchor. 450,000 millones de lempiras utilizados en los últimos 15 años y pasamos de 2 millones de pobres a 3.5 millones de pobres. Algo no está funcionando en estas políticas públicas, económicas, de los gobiernos, porque se incrementa el presupuesto, don Julio Raudales, pero esto no se traduce en reducción de pobres, en bienestar de vida, sino que en más pobreza y en más gente cayendo en la pobreza extrema. Así es, Renato. Mira, yo no podría ponderar nunca lo suficiente el hecho de que programas como Frente a Frente estén continuamente haciendo hincapié en este problema que tenemos en el país. Hace 3 semanas más o menos estuvo por acá don Pedro Barquero, el director de la Cámara de Comercio de Cortés, se hizo una exposición brillante y además muy puntual sobre la problemática. Pero nosotros en el Colegio de Economistas hemos estado diciéndolo ya desde hace varios meses. Hace unos 3 meses nos pronunciamos, antes de que el gobierno y la Secretaría de Finanzas en este caso presentara un anteproyecto de presupuesto y lo socializara, porque lo han estado socializando, nosotros hicimos hincapié en cuáles eran los elementos en los cuales debe de concentrarse el elemento presupuestario. Y mencionamos varios de los que Izquierdo dice ahí en ese informe del BID, ¿no? Que estuve viéndolo anoche y es un informe muy interesante. Y ya vamos a hablar un poco sobre las contradicciones del BID, porque vale la pena retomar eso que dijiste al comienzo, ¿no? Bueno. Pero mira, lo que dicen los empresarios, lo que dice la Cámara de Comercio, puede ser cierto, pero además es muy discutible. Yo siempre lo he dicho y en eso hay que ser muy ponderado. Claro, hay un enfoque, y es el enfoque de que en la medida en que el gobierno acrecienta el presupuesto, que en este caso, en el caso de Honduras, es casi la mitad de la producción nacional, estamos hablando de que para el próximo año un presupuesto de 262,000 millones de lempiras contra un PIB esperado de más o menos 600,000 millones de lempiras, Renato. Entonces estamos hablando de que casi la mitad de lo que produzcamos los hondureños el próximo año se lo va a comer el gobierno. Los empresarios, y con mucha razón, argumentan, entre más grande sea el gobierno, menos espacio nos da a nosotros para que actuemos por nuestro propio medio para lograr el bienestar. Y tienen razón, ¿no? Está demostrado a lo largo de la historia que quien genera la riqueza en los países es la sociedad misma, es el individuo mismo. O sea, nadie mejor que yo para saber qué es lo que necesito. Y si puedo buscar por mis propios medios ese bienestar, mucho mejor. Pero el gobierno existe porque actuamos bajo ese entendido de que hay ciudadanos y ciudadanas en el país que por sus propios medios no pueden salir debido a las condiciones en las que nacieron. Y el gobierno surge entonces para darles buena educación, buena salud, buena infraestructura, buenos servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, y eso es lo que hace que el presupuesto sea grande. Yo pienso, Renato, entonces, para matizar la discusión o el argumento de la Cámara de Comercio, que un país como Honduras, con el nivel de pobreza que tiene, no puede tener un presupuesto pequeño. Un país como Honduras necesita invertir en los pobres y eso requiere recursos. Yo traje una gráfica que me gustaría que viéramos, porque fue parte de la discusión que tuvimos a comienzo de este siglo, Renato. A comienzo de este siglo surgieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces se dijo, vamos a reducir para el 2015 los pobres a la mitad, los pobres extremos a la mitad. Vamos a reducir vamos a duplicar para el 2015 el porcentaje de cobertura en educación básica. Vamos a reducir la mortalidad materna. Y eso implicaba entonces que el gasto público el gasto social sobre todo debía aumentar. Veamos esa gráfica, si la puede poner ahí, producción. Mira cómo en el año 2000, en la gráfica azul es el promedio del gasto social en Centroamérica. La gráfica naranja es el promedio del gasto social en Honduras. Quiere decir que el gasto social en Honduras en el año 2000 era menor que el promedio
de Centroamérica. Pero eso cambió. Para el año 2015, Honduras está invirtiendo, o sea, para el año en que se tenían que cumplir los objetivos del milenio, Honduras está invirtiendo en gasto social más que el promedio centroamericano. La segunda gráfica dice más o menos lo mismo. Si pasan a la siguiente, dice más o menos lo mismo. Mira cómo Honduras ha venido haciendo crecer con relación a Centroamérica el gasto social. Y si vemos la tercera gráfica, para que lo pasemos rápidamente, solo quiero que los televidentes tengan una idea. Por favor, pongamos la siguiente gráfica. Esa gráfica nos muestra claramente cómo ha venido creciendo. Mira, la parte azul de la gráfica es educación, la parte roja es salud y los otros colores son vivienda y servicios sociales básicos. Mira cómo ha venido creciendo el gasto. Pero en contraste con eso, esos son datos de la CEPAL, basados en las cifras de la Secretaría de Finanzas. En contraste con eso, ¿qué está pasando con los resultados? La educación en el país no ha mejorado, al contrario, los indicadores de calidad han disminuido. La salud en el país, y eso solo basta con hacer una pequeña encuesta entre los usuarios del sistema público, la gente siente que cada día están peor. Entonces, la pregunta es, y ahí es donde yo sí le doy la razón a los empresarios, ¿de qué sirve que estemos sacrificando recursos del sector privado en pago de impuestos para financiar un gobierno que no nos está dando los resultados que nosotros esperamos? Ahí es donde yo siento que es muy importante el llamado de FOSDE, del Colegio Hondureño de Economistas, sobre cómo podemos hacer para ser consecuentes con esto que dice Izquierdo en el informe del BID. ¿Cómo podemos hacer para que el gasto público tenga sentido y que podamos, como bien dicen ellos, con lo que tenemos, hacer más cosas? Porque si no, el asunto no funciona, Renato. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Por qué a más gasto social, más desigualdades? ¿Por qué a más gasto social, menos calidad en educación, menos calidad en los servicios de salud? Si quieren, antes de irnos a la pausa, metámonos en ese planteamiento que hace el presidente del Colegio de Economistas, Alan Fajardo. Sí, lo que pasa, yo enseño en mis clases de sociología que parecen haber 5 lógicas hasta ahora encontrado en lo que yo llamo el intercambio social de recursos. Un sector da algo y a cambio de algo. Y una lógica es la del mercado, que predomina sobre las demás. Otra lógica es la reproducción del proyecto político vigente. Otra es la lógica de la filantropía, caridad, solidaridad. Otra lógica es la promoción del desarrollo, pero hay una quinta que es la lógica de la corrupción. Entonces uno no se explica a veces ciertas políticas, ciertos actos, porque dentro, como usted mismo lo ha relevado, no parece congruente con lo que aparentemente se está buscando. Entonces, por otro lado, entre paréntesis, yo indico que hay un subregistro de pobres y estamos dentro de una caja que decimos, repitiendo el concepto de que pobreza es de un ingreso equivalente a $2 o menos, ¿verdad? Y pobreza extrema es $1. Pero si nosotros vemos pobreza como todas las familias que tienen un ingreso menor a lo que llamamos salario mínimo, entonces la pobreza es mucho mayor, ¿verdad? Y no, en las políticas públicas no se está apoyando al sector de economía social, a la pequeña empresa, a las cooperativas, y estamos incumpliendo un compromiso que Honduras como nación estableció cuando hubo el alivio de la deuda, que no, yo oigo a los políticos decir que hubo una condonación, pero no hubo una condonación, hubo un intercambio de deuda por combate a la pobreza.
y se le dijo a Honduras, no nos paguen ya esta parte de la deuda, la parte mayoritaria, pero a cambio de esto, estos recursos que nos tendrían que pagar a nosotros, inviértanlos en pobreza. Y eso no se está haciendo, nadie está hablando, como que ya ese compromiso ya se nos eximió, y eso no es cierto. Y deberíamos de tener expertos en desarrollo y en combate a la pobreza que hay en Honduras y que también están a la disposición internacionalmente para que el presupuesto, como usted ha dicho, sea orientado a la reducción de la pobreza. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, las tres grandes fuentes de ineficiencia, partiendo de la premisa que el dinero público malgastado en América Latina bastaría para acabar con la pobreza extrema, y que las ineficiencias en los presupuestos gubernamentales de la región superan los 220.000 millones de dólares anuales, dice el BID que las tres grandes fuentes de ineficiencia, de pésimo manejo de los presupuestos, primero, son las compras públicas, bien por problemas en las licitaciones, bien por ineficiencias en selección de proyectos de inversión adecuados o corrupción. Elevando la ineficiencia se podría ahorrar el equivalente del 1.5, elevando la eficiencia, correcto. Elevando la eficiencia se podría ahorrar el equivalente del 1.5 del PIB de la región. La otra fuente de ineficiencia, según el BID, las transferencias monetarias a los ciudadanos. Muchas veces los receptores no son los que más las necesitan, con lo que se fomenta la desigualdad y se despilfarra aproximadamente el 1.7% del PIB. Y los salarios públicos. Los sueldos de los funcionarios representan un porcentaje mayor del presupuesto público total en América Latina. Y el Caribe, 29%, que en la media de la OCDE es de poco más del 24%. Según el BID, esas son las tres fuentes de ineficiencia. Yo no sé si ustedes coinciden que estas tres fuentes de ineficiencia valen para Honduras. Son válidas para Honduras también. Las transferencias monetarias condicionadas que no están ayudando a reducir los pobres, las compras públicas y los salarios públicos. ¿Qué les parece si después de la pausa le entramos a esto? Las tres fuentes de ineficiencia que dice el BID. ¿Coinciden estas tres fuentes de ineficiencia con lo que ustedes creen son los factores que, a pesar del gasto social y del incremento del presupuesto, aquí todos los años hay más pobres y más indigencia? Le pido que ahora que ya está el presupuesto para el año 2019, por lo menos el proyecto, usted se preocupe. Alan, lo mismo que a Melchor y a Julio, yo no escucho a las centrales obreras, no escucho a los sindicatos, no escucho al sector social quererse inmiscuir en esto y saber cómo se va a hacer la distribución de la riqueza en el presupuesto. Se los digo con toda sinceridad. Y a mí me asombra que este año los empresarios, ganándose el repudio a algunos y la antipatía del gobierno, se han atrevido a decir: no puede ser que sigamos incrementando el presupuesto y que el país solo esté produciendo cada año más pobres. Miren qué cosa, los empresarios son los que se están enfrentando, pero el sector social, los trabajadores, ni mueca le hacen ese proyecto de presupuesto. Voy a la pausa.